Eduardo, para. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, sabiendo que no es mi tema. Pero de alguna manera lo es también, de una manera probablemente exterior, pero preocupada. Porque hay muchas personas que compartimos obras políticas de una manera común y no pronunciamos exactamente las mismas palabras cuando se hablan de estas cuestiones que yo considero absolutamente vitales y centrales para cualquier consideración, cualquier perspectiva de reflexión sobre lo que es un país, sobre lo que es la vida política. Por lo tanto, vengo tan atraído como preocupado a estas reuniones, porque sé que estamos frente a un dilema que supone una escisión o un corte brusco en el cuerpo de ideas o en el cuerpo del lenguaje con el cual nos manejamos para hablar de desarrollo, proyecto nacional, modelos de trabajo en relación a valores acordados en relación a los cambios sociales. Todas estas ideas son ideas que tienen una fuerte raíz epistemológica, digamos, y que si pronuncio adrede esta palabra es para alertarnos sobre la posibilidad de si hubiera una hipótesis común de trabajo para los que optan por enfatizar un lenguaje vinculado a las ciencias duras y los que optaron por enfatizar un lenguaje vinculado a otras ciencias, que si no me animo a llamar blandas, es porque de entrada me parece una calificación insuficiente la de ciencias duras y ciencias blandas, que ha surgido quizás en los años 60 o 70 a propósito de la disputa por subsidios estatales y otras cuestiones que nos vuelven a poner frente al tema del cuerpo científico escindido en sus distintos ramos y a la pregunta de si es neutral o no la ciencia. Creo que todos estamos acostumbrados muy favorablemente a aceptar el pensamiento de que no hay una ciencia neutral, pero este enunciado de la no neutralidad de la ciencia exige justamente recursos epistemológicos que están en condiciones, me parece, y son quizás los únicos que están en condiciones de unificar ambos hemisferios de las preocupaciones por el rigor del conocimiento de una nación, que son las de la tradición científico-técnica y de la tradición humanístico, ético-política, digamos. Y estas palabras que pronuncio son intercambiables también. Recuerdo que en el año 64, la primera vez que escuché "no hay neutralidad científica", o que leí en un documento político que para mí fue de gran significación, era la crítica de John William Cook al llamado Plan Europa de aprovisionamiento de las fuerzas militares en Argentina. John William Cook era un marxista, como ustedes saben, un marxista del peronismo. Había escuchado evidentemente la herencia de ese concepto, no hay neutralidad tecnológica. Es un concepto de amplia responsabilidad esa. Y John William Cook decía, no se puede aprovisionar las Fuerzas Armadas con un modelo científico técnico importado. En este caso se trataba ni más ni menos que una compra de tanques, que lo hacía un general tenido por desarrollista, no recuerdo el nombre. Y a lo largo de todo este ciclo, este vastísimo ciclo histórico del país, escuché muchas veces que no hay neutralidad tecnológica, y me parece que es un pensamiento totalmente aceptable, pero es un pensamiento en relación a los fines, no en relación a la estructura interna de las decisiones que se toman cuando alguien está haciendo ciencia. En relación a los fines digo porque los fines que supondrían propósitos militares o militaristas, propósitos científicos alejados al interés nacional previamente definido, la nanotecnología, por ejemplo, no serían superiores a los fines definidos en torno a lo que llamamos un proyecto nacional o un modelo nacional. Y en ese sentido, la tradición humanística, que se basa en la medida en señalar la no neutralidad de la ciencia, es decir, la tradición humanística se ofrecería entonces a definir desde el exterior de la ciencia cuáles serían sus mejores fines. Y los mejores fines serían la promoción humana, la justicia social, la soberanía. Son todos elementos de la teoría política. Cuando hoy decimos soberanía digital o soberanía satelital, estamos introduciendo
una no neutralidad de la ciencia, pero a un costo, voy a decir nuevamente una palabra que no me gusta, porque en una reunión decirla varias veces no está bien, epistemológico. Hay un costo epistemológico alto en colocar como tranquilidad para el que no cree en la neutralidad de la ciencia, o sea, todos nosotros, conceptos de la teoría política sin más. Soberanía es un concepto evidente de la teoría política, quizá uno de sus máximos conceptos. Soberanía digital. El mundo digital es un mundo que caracteriza la globalización, al cual se lo puede someter a una fuerte interrogación. ¿Quiénes son los comités administradores y qué decide lo que se ha de digitalizar o no? Me refiero en materia de biblioteca, que están en el centro de una gran discusión de la globalización, algo que aquí se discute todos los días. Bueno, eso también sigue siendo el modo exterior de reorientar la ciencia, una ciencia que tiene una historia que parece ser una historia lineal, desde el descubrimiento de los descubrimientos más primitivos, del reloj de sol, a la brújula o a los sistemas de los que hablaba Eduardo, de los estudiantes que discuten la orientación de un satélite en relación a la sonoridad del cosmos. Se puede decir que hay una linealidad, pero una verdadera discusión sobre la neutralidad de la ciencia encontraría rupturas en esa no neutralidad de la ciencia. Creo que el pensamiento de que no hay neutralidad de la ciencia tiene que acompañarse con otra idea, que no es lineal la historia acumulativa de la ciencia, no es lineal desde Galileo a Einstein, que evidentemente hay rupturas, y ahí supongo que una concepción como la de el autor de los paradigmas, Kuhn, que tanto influyó sobre Warshawski, podría ayudar a suponer que al no haber una historia lineal, al haber una historia donde hay ciertas estructuras que se definen por tal o cual época y ciertos cambios que no son fácilmente predecibles, más bien obedecen a cierta contingencia, originan distintos paradigmas. Recuerdo que Kuhn decía que un paradigma se consuma cuando alguien escribe un manual universitario con lo que es la ciencia de una época, y ese manual rige durante varias décadas o todo el tiempo que ese paradigma no haya sufrido cambios. Será la idea de la sucesión de paradigmas que contrastan entre sí la forma de resolver la no linealidad de la ciencia, es decir, una forma superior, me parece, de la idea de que no es neutral la ciencia. Pero aún así queda algo, un sabor de que no estamos definiendo adecuadamente el problema, porque el verdadero rigor en la definición de la no neutralidad de la ciencia debería ser la capacidad de definir procedimientos internos a la ciencia que no sean indiferentes a su solución social, a sus consecuencias sociales, y que sean sociales esos mismos en su configuración de conocimiento, o epistemológica, como dije un poco abusivamente. Y ahí la no neutralidad de la ciencia tendría una explicación científica efectiva en relación a que no hay un único paradigma, a que cada país tiene un tipo de ciencia vinculada a su estilo, y la pregunta que hay que hacer acá es si la idea de estilo de Warshawski, que creo que le debe tanto a la idea de Kuhn, es entonces la forma de resolver una hipótesis de no neutralidad de la ciencia adecuada a los procedimientos inherentes, inmanentes a lo que llamamos ciencia, porque si no, como digo, no sé si me explico bien hasta aquí, sería fácil declarar la no neutralidad de la ciencia simplemente girando sus modos de aplicación a un efecto éticamente bueno, pero ahí el científico tiene que depender mucho del teórico de la ética, del filósofo de la ética, lo cual no estaría mal, porque también creo que ese es un déficit en la Argentina. En ese sentido también se puede decir que el científico hasta podría depender, si cabe, de un modelo de ciencias sociales que debería indicar, si fuera un modelo de ciencias sociales más avanzado o quizás más interesante, cuáles son las prioridades, cómo se define el mundo social en relación a sus estratificaciones, a sus formas de consumo y demás. Sobre eso hay mucho que decir, porque efectivamente hubo un momento en Argentina y en el mundo donde no habiendo triunfado el paradigma científico, como es el caso de las últimas décadas, quizás del último medio siglo, había un paradigma rector del modelo de la ciencia de otra índole. Por ejemplo, en Argentina era muy claro el paradigma arqueológico, era la ciencia dura de la época, no había una ciencia
tal como la conocemos hoy, físico-matemática. Eso hubo que esperar hasta los años 20, los años 30. Los astrónomos importaban. Recuerdo la experiencia de Sarmiento, que importaba astrónomos y arqueólogos. Burmeister, fundador de la arqueología en la Argentina, y Gould, fundador de la astronomía en la Argentina. De alguna manera, la decisión política, que tenía mucho que ver con la arqueología, que aparecía como la ciencia del positivismo, no aparecía la física, no aparecía la química, aparecía Ameghino, que era el descubridor científico de una forma del maxilar de los animales, de una fórmula dentaria, porque era un matemático. La matemática estaba al servicio de la arqueología. Ameghino era un matemático, pero nadie le decía matemático, se le decía arqueólogo. Y gracias a la matemática descubrió lo que llamó la fórmula dentaria de los grandes mamíferos. De ahí surgió la idea de corregir la teoría de la evolución y declarar que el hombre había nacido, sin más, había nacido al borde de un río que se iba a llamar Mercedes, y que de un país que se iba a llamar muchos siglos, millones de siglos después, Argentina. Ameghino y italiano, ¿no? O sea, su verdadero homenaje a la Argentina fue declarar algo que toda la ciencia mundial rechazó de inmediato, porque tenía un fuerte componente nacionalista, la idea de que el hombre había nacido a la vuelta de la casa de Ameghino. Se vivía por ahí en Loján, al borde del río Loján. Enseguida los científicos de Europa lo refutaron, y también Lugón, su amigo, lo refutó diciendo: reconozco su patriotismo, pero no exagere, la Argentina todavía iba a tardar millones de años en existir, de modo que para ser patriota argentino solo falta creer como creo yo en el corporativismo, no en los huesos fósiles. Pero los huesos fósiles, petróleo, etc. De modo que tenía ciertas consecuencias esa no neutralidad científica. La no neutralidad científica de Ameghino lleva a fundar una ciencia social y una psiquiatría en la Argentina. La fórmula dentaria, que es un complicado, cualquiera que lea la filogenia de Ameghino percibirá que es un libro de ciencia. Hoy desactualizado, como todo el positivismo, pero es un fortísimo antecedente esta discusión. No se trata de petróleo ni de satélites, pero la fórmula dentaria era una lógica matemática en relación al maxilar inferior de todos los grandes mamíferos de la Pampa, que después se pasaba a la fórmula dentaria humana. Y los grandes científicos y psiquiatras de la época, como José Ingeniero, por ejemplo, toman la fórmula dentaria como modelo de las ciencias sociales. Por lo tanto, las ciencias sociales eran dependientes de una ciencia anterior, que no era la física y las matemáticas, pero sí era dependiente de la arqueología. Eso ya tanto no es así, que la filosofía social de los años 80 en adelante, regida por el nombre de Foucault, hace de la arqueología lo mismo que llamaría un arqueólogo arqueología, es decir, explorar distintas capas de tiempo, pero lo transfiere enteramente a la memoria, a la vida histórica, a las formas de gobierno, a la relación de los saberes entre sí. Incluso los saberes pasan a ser estudiados en relación a una arqueología que se convierte en una ciencia social también. Por lo tanto, los nombres van yendo de un lado a otro y buscándose mutuamente a través de una larguísima discusión, enorme discusión que los neocantianos de principios del siglo XX resolvieron llamando a la ciencia no duras y blandas, sino ciencias del espíritu, las ciencias singularizadoras, y ciencias de la naturaleza, que eran ciencias generalizadoras. La ciencia del espíritu, el complejo científico se mantenía unificado, pero unas iban a los casos singulares y las otras podían ser leyes generales. La psicología creaba un verdadero problema porque tenía algo de generalizadora, todo psicólogo lo sabe, ¿no? Y es un dilema, el estatuto, como se suele decir, y también estudiaba individuos. Entonces, esa fórmula fue refutada por el positivismo, que precisó sus arqueólogos, después precisó sus físicos y sus matemáticos, para hacer de la ciencia un cuerpo único, no algo que tuviera sus éticos por un lado y sus matemáticos por otro lado. Por lo tanto, la no neutralidad científica ahí se garantizaba con un personaje que era el epistemólogo o el filósofo de la ciencia,
o el filósofo del lenguaje, que aparecía como la instancia superior científica. Son los años de Saussure, el descubridor de muchos de los rasgos de la teoría del lenguaje que hasta hoy son válidos para muchos lingüistas, es decir, el estudio de la estructura del lenguaje era la estructura del conocimiento, después recién era la estructura de la ciencia. Por lo tanto, había que estudiar primero la estructura del lenguaje, a través de sus diferencias, a través de sus equivalencias, es decir, de dónde sale la CLO finalmente. La CLO sale de Saussure, después de pasar por uno de sus discípulos, que era Lévi-Strauss. Entonces, el lenguaje, al principio del siglo XX, es la matriz científica por excelencia. Y yo diría que los científicos del lenguaje estaban más propensos a decir que eran neutrales que lo que hoy están propensos a decirse los físicos matemáticos, o por lo menos los de la orientación balzaquiana argentina, a decirse neutrales. Ese problema no era el de Saussure, que se vivía neutral, el científico neutral, sus descubrimientos tenían validez universal, era ni más ni menos que el lenguaje, las estructuras mismas del lenguaje, incluso que simultáneas al descubrimiento de Freud, o sea, estructuras del lenguaje inconsciente que irán a dar después en Lacan. Entonces, eso es paralelo al desarrollo de la ciencia y la técnica y de las grandes tecnologías del mundo contemporáneo. Es absolutamente paralelo a algo con el cual se tuvo escaso diálogo, que es la física de partículas, la energía atómica y demás, que para la tradición humanística y para los científicos humanistas se resolvía diciendo no somos neutrales. La discusión de Oppenheimer, muy famosa respecto de agarrarse a la cabeza y decir ¿para qué hicimos esto? Pero no es una solución adecuada, me parece a mí, o por lo menos habría que buscar otras, ya que estamos acá en esta reunión, ¿no? Porque a Oppenheimer se le podría decir perfectamente, usted es un científico que tiene una responsabilidad científica y no tiene por qué ponerse en el lugar del aviador que lanzó la bomba. Pero aún así el aviador que lanzó la bomba, recordarán el caso de los dos aviadores, del Enola 3 o el Enola 2, uno vivió toda la vida amargado y el otro dijo cumplir con el deber de la nación. Por lo tanto, también el ejecutor de un hecho horripilante desde el punto de vista de cualquier criterio, por mínimo que sea, de consideración hacia lo humano sin más, también está sometido a estructuras políticas, a formas de la razón política, que se basan en la ciencia, le dicen que no es neutral, porque muchas veces la razón política es la más interesada en decir que la ciencia no es neutral, porque efectivamente la razón política es la que dice, miren, no somos neutrales, teníamos que destruir a Japón, o teníamos que demostrarle a Japón a costa de 1 millón de vidas que no podíamos seguir en guerra, puesto que habría costado el doble seguirla. ¿Por quién puede hacer ese cálculo? Un no neutral llamado político. Por lo tanto, el tema tiene tan vastas consideraciones que vuelve a los debates en los años 60 con el estructuralismo al cual de algún modo pertenece Barzaski también, me parece, está en el clima del estructuralismo, que retoma las banderas del positivismo en contra de la tradición singularista, antitécnica, que son los grandes filósofos antitécnicos, Adorno, Heidegger, con la salvedad que Heidegger, que tiene grandes trabajos sobre los diques, en su cuestionamiento de la técnica, a propósito de la técnica, es uno de los mejores estudios que hizo los diques, está en contra, pero sabe lo que es un dique, o sea, es el ente que ofusca la potencialidad del ser, digamos. Pero en ese mismo trabajo, explorando la raíz de la palabra tecné, advierte que es la misma raíz de la palabra arte para los griegos, por lo tanto, también para Heidegger la técnica se salvaba por el arte. Termina siendo no antitécnico, sino convirtiendo la técnica en una poética. Y quien en los trabajos de Walter Benjamin percibirá que su salvataje de lo técnico, que en él es el cine lo técnico, ¿no?, es a través de considerarlo una retórica o una poética. Entonces el tema cruza las ciencias sociales, la filosofía y lo que vulgarmente llamaríamos la técnica, a la que queremos salvar no haciéndola neutral. Pero ese es un problema enorme de un horizonte filosófico, de una teoría del conocimiento, que debería decir de entrada qué decisiones se toman en estilos de descubrimiento científico. Tomo esta expresión de Popper también, que me parece que es un científico
interesante por el método hipotético deductivo, aunque él habría que aplicarle la neutralidad al revés, porque, o no sé cómo, porque todas sus tesis terminaban en un superliberalismo, terminaban en Macri, sus interesantes tesis sobre teoría del conocimiento. Entonces es el drama de un Karl Popper, me parece, ¿no? Entonces,